Muy buenos días a todos, soy José Antonio Fernández, analista de mercados en el broker PUPrime. Hoy damos comienzo lunes 3 de noviembre, nuevo mes y nueva sesión de la apertura de Nueva York, con unas bolsas que cerraron el mes de octubre en positivo, que se niegan a descansar y con un ritmo de avance que empieza a ser un riesgo por sí mismo. Sin embargo, tienen casi todo a favor y eso hace que la inercia siga siendo alcista. La semana pasada salió bien o aceptable todo lo que podía salir bien, la Fed, Estados Unidos, China, los resultados corporativos. Vivimos en una especie de maldición por continua buena suerte, entre comillas, todo lo que puede salir bien va saliendo bien o razonablemente bien, mientras que ningún riesgo, ni geoestrategia, ni hipotética decepción de resultados corporativos, daños por el cierre parcial del gobierno americano, se materializa. Solo surge un sentimiento de escepticismo no predominante con respecto a los precios alcanzados, especialmente por una tecnología que aún no cotiza, como es OpenAI, pero no tanto sobre lo que sí cotiza, más allá de algunas dudas sobre unas necesidades de inversión que podrían terminar siendo más elevadas de lo que se pensaba, caso de Meta y Microsoft la semana pasada. Así que no parece que haya un problema grave ni relacionado con hipotéticas sobrevaloraciones. El resto del escenario semanal se resolvió constructivamente porque Amazon y Apple rebotaron gracias a una combinación de cifras buenas y perspectivas optimistas, la Fed bajó tipos y fijó al final su programa de reducción del balance para el 1 de diciembre, aunque no parece que vaya a volver a bajar tipos este año. También la reunión de Trump y Xi ofreció un desenlace más bien pacífico, aunque probablemente solo sea así estéticamente. En definitiva, el mercado no se detuvo para consolidar como si hubiéramos preferido, sino que consiguió avanzar algo más, como temíamos, marcando bolsas nuevos máximos históricos, porque cuando podía salir bien, salió bien o aceptablemente bien. No parece que los escépticos cuenten con argumentos sólidos que respalden su escepticismo, por ahora, no por ahora al menos. Esta semana puede volver a ser moderadamente alcista, como la anterior, alguna macro americana benigna, muchos resultados y cuatro bancos centrales repitiendo tipos. Escasa macroamericana que se va a publicar hoy, el ISM manufacturero, el miércoles la encuesta ADP de empleo privado y el viernes la confianza de la Universidad de Michigan. Podría ser a lo mejor de lo esperado, pensamos que los resultados de las compañías de semis que publican no decepcionarán y que los cuatro bancos centrales que se reúnen repetirán tipos sin aportar ruido ni tensión. En todo caso, la tensión procede de las valoraciones de la IA. El escepticismo afecta sobre todo a OpenAI, que no cotiza aún y cuya supuesta valoración de cara a una futura OPV parece revisarse continuamente al alza, al menos de manera no oficial, pero no tanto a compañías cotizadas consolidadas, como son Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft y Nvidia, que generan recurrentemente beneficios gigantescos y que tienen caja neta positiva. Esta combinación reduce la posibilidad de cometer errores graves de sobrevaloración, puesto que en paralelo la continua expansión de sus beneficios reduce los multiplicadores a los que cotizan simplemente dejando pasar el tiempo. Por tanto, si existiera algún exceso en el mercado, defendemos que este sería más bien de velocidad, pero no debido a errores de valoración, y puede tener lugar un reajuste de precios, por supuesto, pero ese desajuste terminaría resolviéndose con el simple paso del tiempo, de manera que causaría un dolor pasajero, pero no respondería a errores de base que forzasen un cambio relevante en una estrategia de inversión de medio y largo plazo no especulativa. Al menos no la nuestra, que pivota en tecnología de elevada capitalización, semis, ciberseguridad, defensa, infraestructura y bancos, aunque un poco más de tiempo. Mientras sucede o no ese hipotético reajuste de precios, imposible de anticipar en cuanto a timing, esta semana las bolsas probablemente avanzarán un poco más. Los bonos siguen manteniendo en concreto superadas las expectativas de la Fed y del Banco Central Europeo. Esperamos una semana de movimiento lateral. Tendremos reuniones del el Riksbank, el Norges Bank, el BOE y el Banco Central de Noruega, si bien no se esperan movimientos de tipos en ninguno de ellos, y una vez transcurrido el riesgo de las reuniones de los principales bancos centrales y un contexto de relativa tranquilidad geopolítica tras el cierre del acuerdo comercial China-Estados Unidos, esperamos que el mercado de bonos se mantenga esta semana sin grandes movimientos. Rango estimado semanal para el americano 4,05 y para el bono alemán 2,56%. Respecto a las divisas, incertidumbre sobre la próxima bajada de la Fed. En el dólar, rango estimado semanal 1,14,2, 1,16,8. Para la libra 0,87,3, 0,89,7. Para el franco suizo 0,92, 0,93,9 y para el yen 176, 180. Las rentabilidades de los principales activos siguen aumentando. En Europa, IBEX 35 más 36%, Portugal más 31%, Eurostoxx 50 más 15%, en Estados Unidos más 15 también,
Nasdaq más 22, Japón más 29 y China más 14. Como vemos, las materias primas, los futuros del Brent y del West Texas caen un 12%, el oro se revaloriza un 52%, la plata un 68% y el cobre un 26%. En cuanto a la volatilidad, el VIX tiene una lectura de 17,4 y el Eurostock 50 de 17,8. Y en criptomonedas el Bitcoin se revaloriza un 16% y el Ethereum un 15%. Respecto a los mejores sectores en compañías norteamericanas, nos encontramos, por supuesto, que tenemos que hablar del sector de consumo discrecional, la energía y el industrial. Destacamos empresas como Fer Solar, que se revaloriza un 14% hasta los $266. Pese a que recortó las guías anuales, el ajuste a la baja fue el estimado y los resultados del tercer trimestre batieron ligeramente. Amazon rebota un 9% hasta los $244, gracias a los resultados mejor de lo estimado. Y tenemos a Western Digital, que rebota un 8% hasta $150 tras publicar cifras mejores de lo estimado. Valores con peor evolución, Moderna, que cae un 3% hasta $27, sin grandes noticias, corregía tras las fuertes subidas de la sesión anterior del 14%. Y tenemos también que hablar de Pfizer. Pfizer lleva una caída este año del 7%, se revalorizaba un 2%. Demanda a Metsera y a Novo Nordisk por la oferta que ha lanzado Novo Nordisk para adquirir Metsera, que compite contra la oferta de Pfizer. Y el motivo aducido es la ruptura del acuerdo de Pfizer para adquirir Metsera, quien anunció que la oferta presentada posteriormente era superior a la de Pfizer. Por lo tanto, nuestra opinión es que la demanda es un intento de Pfizer para bloquear la posible OPA de Novo Nordisk por Metsera ante la posibilidad de no lograr adquirir esta compañía y que el comprador final sea Novo Nordisk. Dicho esto, nos vamos directamente a la lectura de gráficos. Vamos a ver qué acontece en los principales activos. Empezamos por divisas. Aquí tenemos el franco suizo, tendencia bajista a pesar del rebote, y situamos el soporte en el franco suizo en 0,7820. Como vemos, está totalmente canalizado, pero la tendencia principal es bajista, pues cotizamos por debajo de la media de 200 días. Vamos a ver también el euro. Mantiene la tendencia alcista, pero como vemos cada vez más débil, toca un techo en 1,19 y como vemos no ha parado de mantener la directriz bajista, pero seguimos cotizando por encima de la media de 200 días, así que sería muy interesante situar una zona de trading en el soporte de esta, que estaría en la lectura de 1,1394. También vemos debilidad en la libra, que ha caído las últimas sesiones por debajo de la media de 200 días y ya sitúa un soporte en 1,3096 que de perderlo podía profundizar las caídas todavía más hasta el nivel de 1,2949. Así que ya se ha girado la tendencia de la libra de alcista a bajista y por lo tanto vamos a tenerlo muy en cuenta. Dólar yen se mantiene alcista cotizando en 154, le falta gasolina para llegar a 158,69, que es el principal objetivo que nos marcamos para la cotización alcista de dólar yen. Vamos a ver también más pares, el AUSI canadiense, tendencia alcista, esperamos la ruptura por encima de 0,9233 con objetivo 0,9380 y por lo tanto otro par que se mantiene a pesar de la escasa volatilidad que mantiene su tendencia alcista. Vamos a ver también el canadiense yen. Aquí lo tenemos. También tendencia alcista. El objetivo aquí es la llegada hacia los 111,50. El objetivo segundo sería hasta los 118,69. Vemos también euro yen. Tendencia alcista. Superamos ya la resistencia en 175 y ahora establecemos un campamento base en la zona de 174,94 y por lo tanto buena zona de recompra para continuar alzas. Vemos dólar yen, que también manifiesta tendencia alcista. Esperamos la llegada hasta 207,85 y de momento, como vemos, mercado sin volatilidad con un suelo en la zona de 200,44. Vamos a ver también el dólar americano canadiense, tendencia alcista. Esperamos resistencia en 1,4084 que de romperla nos llevaría directamente al siguiente techo en 1,4278. Así que también la anotamos a la lista de seguimiento alcista. Una vez que hemos visto las divisas, pasamos a las materias primas. Aquí tenemos el oro cotizando en la zona de $4.000 onza de nuevo. Fijaos el soporte o recompra que nos ha dejado en 3.880 y a partir de ahí vuelve a coger impulso y esperamos rebote hacia la zona de 4.400.
La plata, que también se ha revalorizado por encima del oro, vemos aquí en este caso que nos ha dejado un soporte en 45 dólares onza y esperamos también rebotes hacia la zona de máximos. Esto podría producirse ya de cara al mes que viene, de ese cierre anual, donde esperamos que vuelva a acercarse a ese nivel de los 54 dólares. Petróleo, que es la materia prima que lleva cayendo todo el año prácticamente, manifiesta zona de soporte en el nivel de 60 dólares, así que de momento retomará las bajas hacia ese nivel. También lo vemos en el West Texas, cuyo soporte se sitúa también en este triple suelo en 56,32. Vamos a ver también el cobre. Tendencia alcista para el cobre. Esperamos en gráfico diario a que rompa los 5,24 con objetivo la zona de 5,93. De momento estaríamos en liquidez esperando la ruptura de esa zona de 5,24. Vamos a ver cacao y café. Aquí tenemos cacao tendencia bajista. Esperamos la ruptura de ese soporte en 59,78. Siguiente nivel sería 53,41. Así que como vemos, a pesar de los tímidos rebotes, seguimos muy alejados de la media de 200 días y por tanto manifestando tendencia bajista. El café tiene tendencia alcista. Nos mantenemos con una zona de resistencia clave en los 4,38. De momento no ha podido con ella desde que lo intentó a principios de 2025 y por lo tanto por encima de 4,38 sería una subida libre a nuevos máximos. Vemos el Bitcoin cotizando en 107.000 dólares, totalmente canalizado. Y como vemos, la zona de soporte está muy clara, los 101.000. Y de momento vemos que no tiene trayectoria alguna y esperamos cierto movimiento de cara a final de año para romper esa zona de máximos en 126.000. El Ethereum también tiene tendencia alcista. Esperamos una zona de resistencia en hasta 4.957 y la zona de soporte la situamos en la media de 200 días en 3.579. Ahí sería una buena zona de recompra para ir a buscar nuevamente máximos. Hemos visto Forex, hemos visto materias primas. Vamos a ver lo que acontece también a índices desde la perspectiva de gráfico diario. Faltan 3 minutos para que empiece la sesión de Nueva York. Tendencia alcista para el Dow Jones, por supuesto. Subimos nuestra zona de recompra a los 47.300 y como vemos se ha detenido en ese nivel con estas velas de cuerpo pequeño, con mucha mecha. Eso significa rechazos e indecisión y por lo tanto subimos nuestra zona de soporte a ese nivel. El SP 500 se mantiene en los 6.884. Subimos nuestra zona de recompra a los 6.790. Fijaos el soporte del gap. Y a partir de ahí, como vemos, perfectamente alineados como el resto de índices, tanto el CCI, la media de 200 días, y en este caso la nube de Chiboku de largo plazo. Vamos a ver en el índice tecnológico cómo situamos nuestra zona de recompra en la base del gap 25.400 para buscar nuevos máximos y como vemos subida muy vertical, estructura de máximos y mínimos crecientes y por lo tanto seguimos sin dudar de la tendencia dominante. Vamos a ver el IBEX 35 ya sentado los 16.000 puntos. Situamos nuestra zona de soporte en los 15.670 y a partir de ahí buscamos rebote hacia la zona de 16.200. Fijaos la verticalidad de la subida este año del IBEX 35, la revalorización se acerca al 40% y por tanto año excelente para las acciones españolas. Vamos a ver el Eurostock 50. ¿Cómo se sitúa a los 5.688? Situamos nuestra zona de soporte en los 5.500, anterior resistencia, como vemos aquí. Esa sería una buena zona de compra ante la esperada caída de los mercados en torno a 5-8% para los próximos meses debido a las altas valoraciones. Es decir, también, lógicamente, las posiciones comparadoras tienen que materializar ganancias. Vamos a ver el mercado chino y japonés. Mercado chino. 15.300 puntos. Como vemos, situamos una zona de recompra en los 15.266. Nuestro objetivo clave, como lo viene siendo todo el año, son los 16.230. Lo va consiguiendo poco a poco. Ya salió de este lateral que veíamos aquí y por lo tanto se encamina de manera interesante a los máximos del año pasado. Y por último, dentro de los índices, Japón. Fijaos la verticalidad de la subida. Aquí tenemos que buscar una zona de parada en los 49.800 porque lleva prácticamente una semana sin descanso con esa subida. Vamos a preparar lo que es nuestra operativa de 5 minutos. Situamos zonas de suelo y techo, tanto SP y Dow Jones, y buscamos breakout. En el Dow, breakout de 20 puntos, en el SP de 5. Aquí tenemos el Dow Jones. Vamos a subir el máximo. Aquí lo tenemos en este nivel. Acotamos el soporte aquí y esperamos la ruptura. Comienza la sesión de Nueva York. Vemos que hay fuerza bajista.
Normalmente suele ocurrir. Se suelen ir a buscar stops y luego tomar dirección y esta veces puede tardar 15-20 minutos. Normalmente a partir de la primera media hora ya se toma dirección y el mercado ya coge tendencia. Dicho esto, nos vamos a gráfico semanal. Vamos a empezar a analizar las acciones para ver qué han acontecido. Empezamos por Apple. Aquí tenemos, Apple se encuentra en los $269. Hemos visto que ha roto esa resistencia del año pasado en 260 y como vemos está todavía alejado de la EMA de 10 semanas. Recordad que en Apple hemos hecho una entrada en 229 y por lo tanto seguimos acumulando esa ganancia. En Google exactamente igual, tendencia alcista que se inició precisamente en el cruce de las EMAs en 179 y seguimos como vemos acumulando ganancia cada vez más alejados de la EMA de 10 semanas y ya estamos en el nivel de $281. Con Microsoft pasa exactamente igual. Vemos también una ganancia interesante. Se produce el cruce de las EMAs precisamente aquí en el nivel de $440 y estamos cotizando en la zona de 520, descansando muy bien, haciendo un pullback en la EMA de 10. Vamos a ver Amazon que parece que ha reaccionado un poquito más, ya va cogiendo tracción, ya está en los 256, el lugar que buscamos era 250 y a partir de ahí pues comienza la esperada tendencia alcista de un valor pues castigado desde 2022 y por lo tanto con un suelo durmiente que poco ha aportado en tendencia semanal. Aquí vemos Alibaba, tendencia alcista, valor donde hemos entrado precisamente en el cruce en $119 y como vemos en 168 todavía tiene volatilidad hasta el techo en 193 y vemos que es un valor netamente alcista. Vamos a ver sector medios de pago. En Visa estamos esperando, está muy lateralizado. Vamos a verlo también en concreto en Mastercard, donde se encuentra girado a la baja también. Por lo tanto, este año es un año de bastantes altibajos. No tiene una dirección clara. Aquí vemos Coca-Cola que precisamente desde el cruce a la baja no termina de dar la dirección, tendría que estar por encima de $71. Vemos que Oracle sí, el comportamiento está siendo extraordinario y la entrada precisamente nos la dio en $216, así que todavía puede recuperar ese techo en 344. Regresamos al 5 minutos, vemos que ha rebotado en el máximo el SP, empieza a corregir y el Dow Jones directamente se dirige hacia la zona de soporte en 47.570 puntos. Vamos a ver realmente si consigue realizar esa ruptura. Retomamos gráfico semanal. Vamos a ver Disney, que se mantiene en liquidez. Todavía no nos da señal. Ha hecho un techo en $120. Vamos a ver Nvidia, que por fin ya va reaccionando en 209. Precisamente en Nvidia nos dio la entrada más abajo, la zona de 126, así que vamos a esperar a ver hacia dónde quieren llevar la cotización, si vuelve otra vez por sus fueros, aunque están muy lejos, por encima de $1.000. Vamos a ver también Netflix, que está en tendencia bajista y por lo tanto no marca condición de compra. Vemos el buscador Baidu, este sí que ha realizado una operación de ruptura importante, nos marca entrada en $95, así que fijaos, llega a un techo de 150. Y por último, pues vamos a analizar Taiwan Semiconductores. Todos estos semiconductores sigue presentando muy buenos resultados. Nos marca entrada en $205, ya está en 303. Así que como vemos, gran swing el que tienen las acciones en gráfico semanal. Vamos a echar un último vistazo a 5 minutos. Vamos a dejar las líneas de máximos y mínimos para analizar mañana la ruptura. Ya sabéis, esta ruptura se produce de manera diaria, tanto en el SP como en el Dow Jones. Sin más, quiero agradeceros a todos aquellos que os conectáis amablemente cada día para ampliar la comunidad de seguidores y por vuestros comentarios. Y mañana os veo en otra sesión de la apertura de Nueva York. Que tengáis un buen día.